Mis hermanos, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles, mis hermanos, primeramente la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo y a hacer una oración, dar gracias a Dios por todas las bendiciones y para que nos siga ayudando, ¿verdad? Para que Él siga derramando sus dones sobre nosotros. Y también, mis hermanos, pues hoy día domingo, quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana, especialmente en Europa, en Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Verdad, mis hermanos? Porque yo les aseguro que cada que escuchamos de la palabra de Dios, el Señor nos inunda de su amor. El Señor nos abre sus compuertas y Él siempre está atento a nuestras peticiones. Así es que sigamos pidiendo, más que todo, mis hermanos, por la paz del mundo. Recemos, oremos insistentemente ante nuestro Señor para que Él envíe su paz a las naciones. Porque las naciones últimamente, mis hermanos, solamente piensan en su bien y no piensan en el pobre, no piensan en todo aquel que está necesitado. Ellos solamente quieren sus bienes y no les interesa, no les importa lo que la gente vaya a sufrir a través de esas guerras. Así es que pidamos pues a Dios y a nuestra Madre Santísima su intercesión para que nos envíen la paz, ¿verdad, mis hermanos? Que es tan necesaria. Voy en este día, mis hermanos, a compartirles primeramente la primera lectura de hoy día, que se leen también en la Iglesia Católica. Vamos a sacar nuestra Biblia, yo les invito a que leamos todos juntos. Vamos a encontrar nuestra primera lectura en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos del 1 al 6. Yo les doy unos minutos, mis hermanos, para que ustedes saquen su Biblia, leamos juntos y nos sigamos empapando de la palabra de Dios, que la palabra de Dios para nosotros es como un alimento. Voy a comenzar pues en este momento a leer la primera lectura y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así habla Yahvé a Ciro, su ungido: yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volvieran a cerrarse. Yo iré delante de ti y aplanaré las pendientes. Destrozaré las puertas de bronce y romperé las trancas de hierro. Te daré los tesoros secretos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por amor a mi servidor Jacob, a Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he lanzado sin que tú me conocieras. Yo soy Yahvé, y no hay otro igual fuera de mí, no hay ningún otro Dios. Sin que me conocieras, estuve contigo, para que todos sepan, del oriente al poniente, que nada existe fuera de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, cuando Dios hace el llamamiento, no importa la raza, no importa la persona. Aquí vemos que este Ciro, no sé cuántos de ustedes, mis hermanos, han leído las lecturas desde el principio, pero este Ciro no era un hombre judío, era un hombre pagano, era un rey que Dios de una manera o de otra se había escogido, ¿verdad? El pueblo de Israel había sido desparramado por todas las naciones. Ellos habían pecado ante Dios. El Señor se había olvidado de ellos por su pecado, pero tuvo compasión de ellos, ya que muchos comenzaron a buscarle, a orar ante Él, pedirle. En sus peticiones siempre rogaron a Dios para que los volviera a su pueblo, para que hubiera paz entre ellos, ya que la paz no existía. Ellos, como les digo, estaban desparramados por todas las naciones y Dios los había abandonado a su suerte. Hermanos, cuando uno se olvida de Dios, cuando uno piensa que no necesita de Dios, comienza a irle muy mal en la vida. Por eso Dios tuvo compasión de este pueblo y busca a un rey que en realidad es un rey poderoso, es un rey al cual Dios entrega a todas las naciones. A este rey Dios le da el poder para que mande
en todos los pueblos. Y entonces, como es poderoso, nadie se va a atrever a hacerle frente o va a atreverse a hacer un daño a los judíos. Y a través de este rey, los judíos sienten la paz. Una paz que ellos en realidad no habían sentido ya por mucho tiempo, pero que Dios, al acordarse de ellos, a través de este rey, sienten el gozo, porque este rey, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, más adelante en las lecturas, a través de este rey, les vuelve a muchos judíos a su nación y a otros les permite que adoren al Dios que ellos siempre habían adorado, siempre habían buscado. Es gracias a este rey. Y es porque Dios, mis hermanos, le entregó el poder de todas las naciones. Y como les digo, nadie más se atrevió a hacerles frente a esta nación. Y tampoco a los judíos, ya que los judíos había sido la nación predilecta para Dios. A través de los judíos, todas las demás naciones comenzaron a creer en Dios. Primeramente, vemos cómo este rey que es buscado por Dios, este rey que se dejó encontrar, Dios le entregó todo el poder. Y así es Dios, mis hermanos. Hoy en la actualidad, si nosotros vemos a muchas naciones que tienen tanto poder, ellos piensan que es por su propia fuerza, pero en realidad es Dios quien les entrega el poder. Ojalá y ellos pudieran ver las cosas de esta manera, que Dios es quien les da el poder. A través de Dios es que ellos tienen esa nación bien fuerte, bien establecida, ¿verdad? No les falta nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es quien les da el poder. Ojalá y así lo pudieran ver. En aquel entonces, a este rey nadie se atrevió a hacerle frente, ¿verdad? Porque era un rey muy poderoso, tenía un ejército muy fuerte. Y si ustedes, como les digo, mis hermanos, comienzan a leer las lecturas de principio a fin, se darán cuenta. Es muy necesario, mis hermanos, que nos sigamos llenando de la palabra de Dios para así poder entender por qué la nación judía fue entregada a las demás naciones. Y así es como Dios encontró a este rey y lo ungió. Dice en el primer versículo, dice: así habla Yahvé a Ciro, su ungido. Yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volvieran a cerrarse. Ahí está. Un rey, como les digo, mis hermanos, totalmente pagano. Dios no tiene distinción de personas. En realidad, Dios había podido buscarse un rey que hiciera frente inclusive a este Ciro, a este rey que se había encontrado Dios para doblegar a las demás naciones. Lo había podido hacer con los judíos, porque si nosotros leemos anteriormente las lecturas, los judíos tenían doblegadas a todas las naciones. Pero Dios, como les digo, mis hermanos, tiene compasión de su pueblo, y por eso es que los comenzó a entregar a los demás. ¿Por qué? Por su pecado, por su maldad, por buscar de otros dioses, por olvidarse de Él y nunca más volver a buscarle. Por eso Dios les abandona, por eso Dios se olvida de ellos. Pero aquí, en este capítulo, podemos ver que se busca a este rey, y este rey ama a los judíos. Hermanos, lo que Dios hace no lo puede deshacer nadie. Así como le dice a este rey, dice: hice que las puertas se abrieran ante ti y no se volvieran a cerrar. Y no se volvieron a cerrar, mis hermanos. Este rey fue tan poderoso que, como les digo, nadie se atrevió a hacerle frente. Como anteriormente tal vez tuvo muchas guerras ante las demás naciones, pero no hubo un rey tan fuerte como este. Ahora, ¿cómo nos hemos encontrado hoy ante Dios? En realidad, ¿no lo hemos abandonado? ¿No nos hemos alejado de Él? ¿Seguimos buscándole? ¿Seguimos orando ante Él? ¿Es el único Dios al que nosotros hemos buscado siempre? ¿O somos como los judíos de aquel entonces, que buscaban en otros dioses, en la brujería, en los astros, en todas estas cosas paganas totalmente? Veamos las cosas, mis hermanos,
cómo somos, cómo en realidad nosotros nos vamos a dejar encontrar por Dios. Y Dios va a abrir las compuertas. Y como dice aquí, no nos las va a volver a cerrar. Porque Dios es así de bueno. Pero ojalá y sigamos con nuestra fe y no andemos buscando en cosas vanas. Voy ahora a compartirles la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar, mis hermanos, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. No olvidemos, hermanos, amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción, y tampoco olvidaron cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo, Silvano y Timoteo. Vemos aquí cómo San Pablo siempre en sus cartas agrega a sus compañeros, ¿verdad? Nunca se olvida de ellos, nunca se olvida de lo que todos estos hermanos junto con él fueron llevando a cabo el mensaje de Dios. Lo fueron enseñando por los pueblos, al igual que en la primera lectura vemos cómo Dios busca a San Pablo, cómo se deja a San Pablo encontrar, siendo un hombre que sí era judío, pero que en realidad no creía en el Señor, no creía en la predicación que los apóstoles andaban enseñando, pero se dejó encontrar, y al dejarse encontrar, no dejó de anunciarlo por todos los pueblos. Ojalá y también nosotros, hermanos, sigamos enseñando a todo aquel que más necesita escuchar de la palabra de Dios. Fíjense, San Pablo anima a los tesalonicenses, ¿verdad? A través de su saludo, les dice que sigan adelante, que no se detengan, y les mandan bendiciones. Les dicen, en el primer versículo dice, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor, permanezca con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios, nuestro Padre, su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su esperanza de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. O sea, bendiciones, pero a la vez se acuerdan de que estos tesalonicenses acogieron la fe y enseñaron a sus hermanos la fe, tal y como estos apóstoles, tal y como estos hombres fueron a enseñarles a ellos. Y de ese mismo modo, San Pablo nunca se olvidó de mandar sus saludos y de mandar sus cartas para que ellos continuaran igual, no se desanimen en el camino, sino que continúen llevando el mensaje de Dios a donde quiera que ellos vayan. Y esto es también para nosotros, ¿verdad? Así como nosotros pedimos a Dios por nuestros hermanos, ¿verdad? Que se dedican a llevar la palabra de Dios por todos otros lugares, también nosotros hagámoslo, ¿verdad? Porque Dios nos invita, Dios nos ha llamado, así como llamó a Ciro, así como llamó a San Pablo, así como llamó a todos los apóstoles, nos ha hecho el llamado a nosotros para que no nos olvidemos de su palabra y la compartamos a los demás. Y esto, mis hermanos, estas lecturas de hoy día son para que nos sigamos animando, para que nos sigamos acordando de Dios y no nos olvidemos de Él, y a través de su enseñanza nosotros vamos animando a otras personas a que lo hagan también, a que sigan distribuyendo el mensaje
la buena nueva de Dios para con nosotros y nunca nos va a faltar nada. Especialmente, mis hermanos, la gracia de Dios nos ayuda, nos fortalece para que continuemos, para que no nos detengamos. Dice, no olvidamos, hermanos, amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros en el Espíritu Santo, dejándoles plena convicción. Dejándoles plena convicción. O sea que ellos se acuerdan de que estos tesalonicenses sí en realidad acogieron la fe. Mis hermanos, estos pueblos no creían absolutamente nada en Dios, ni mucho menos en Cristo. Creían en dioses totalmente falsos, dioses hechos de barro, como nosotros podemos ver en muchas personas, ¿verdad? Que se idolatran a veces con las cosas materiales. No, tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar del que todo lo hace. Si nosotros no buscamos de Dios y dejamos, ¿verdad?, que otros vayan enseñando de otra manera la buena nueva del Señor, nos van a arrastrar. Por eso es necesario que siempre busquemos de Dios y lo enseñemos tal y como Él nos lo enseñó. Y el Señor nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el entendimiento y nos va a enseñar cómo dirigirnos a los demás. Es importante. No debemos olvidarnos nunca de todos aquellos que nos dieron la enseñanza también. Por aquellos que aprendimos la palabra de Dios, gracias a ellos también, nosotros hoy en día la distribuimos. Dice, el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción, y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. O sea, que San Pablo y sus ayudantes, Silvano y Timoteo, y todos aquellos que anduvieron junto con San Pablo, no se olvidan, mis hermanos, de cómo se encontraron con los tesalonicenses y cómo ellos acogieron su fe. Y para su bien, todo el tiempo hubo un buen comportamiento. No hubo enojos, no hubo envidia, no hubo nada de eso, sino que San Pablo todo el tiempo quiso su bien para los demás. Hoy en la actualidad vemos cómo muchos hermanos y hermanas se creen tanto, se creen divinas palomas reales, que levantan pecho siempre para su vuelo y se olvidan de dónde vienen, se olvidan quiénes son en realidad. Hermanos, ¿qué nos podemos creer en esta vida si el único que para nosotros debe valer es Cristo Jesús y nuestro Dios Padre? Nadie más. Si nosotros buscamos nuestro bien, no vamos a servir para anunciar el Evangelio. Debemos buscar el bien de los demás, que aquellos que aún no conocen de Cristo Jesús lo vayan conociendo. De esto es de lo que les hablaba San Pablo a todos los pueblos, para que conocieran al Señor, para que no se olvidaran de dónde vienen y siguieran enseñando el mensaje de tal manera como Jesús nos lo enseñó y seguir adelante. No creernos nada en esta vida, no creernos lo que no somos, ni hablar de lo que Jesús no nos enseñó, sino solamente lo que hemos aprendido de nuestro Señor. Él nos enseñó de tal manera que toda su enseñanza, todo el tiempo fue paz, amor, nada de envidias ni nada de esto, porque Jesús primeramente se guió con los más débiles, con todos aquellos que ni siquiera, mis hermanos, muchos de ellos no tenían sabiduría de nada. Ellos obedecían órdenes de los sacerdotes y de los otros grupos que se encargaban de enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo judío, pero ellos no movían ni un dedo. A eso no hemos sido llamados. Jesús nos dice, enseñen tal y como yo les enseñé, sean como yo. O sea, hay que imitar a Jesús. Y esto es lo que hacía San Pablo, lo imitaba en todo momento. No había un día que estos hombres olvidaran su oración. Siempre estaban ante Dios orando, rogando, implorando,
para que la predicación que ellos llevaban a cabo diera frutos. Y en realidad sí sucedía, porque Dios estaba con ellos. Dios sabía a quién había encontrado a través de San Pablo. San Pablo se dejó encontrar y llevó el mensaje a todo aquel que lo quería escuchar. Claro que hubo muchos contrarios con San Pablo. Hubo tanta contrariedad de los demás hacia San Pablo que para él no fue nada fácil, pero no se dejó llevar por eso, sino que continuó adelante. Así nosotros, hermanos, no nos dejemos llevar por lo que los demás digan de nosotros. No importa, tal vez nos tiran hasta por debajo de la lengua, pero no importa. Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar solos. Así como nunca dejó a San Pablo, nunca nos va a dejar solos de su mano. Él nos va a llevar hasta nuestro último día, ¿verdad? San Pablo, yo les aseguro que él está junto a Jesús. Él no quedó abandonado, ni todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios quedaron abandonados. Ellos se encuentran junto a Jesús. Y entonces, esa es nuestra meta, hacer la misma voluntad de Dios que Él nos enseñó y no enseñar otras cosas totalmente diferentes. Así como San Pablo se dejó encontrar y enseñó el mensaje a los paganos, también nosotros enseñemos a todo aquel que aunque no conozca de Dios, hay que hablarle. Y así como lo enseñemos, nosotros seremos enviados siempre por Dios. Voy ahora a compartirles el Evangelio, mis hermanos. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos se movieron para ver justos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos, junto con algunos partidarios de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿De quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: Devuelvan pues al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos fariseos y los otros grupos que siempre andaban buscando la manera de ponerle trampas a Jesús para llevarlo a la cruz, para poder acabar con él. Pero Jesús siempre les hacía frente, nunca se dio la vuelta ni los dejó hablando solos, sino que siempre les habló con la verdad. Jesús, mis hermanos, es Dios. ¿Cómo ellos quisieron hacerle frente a Jesús? ¿De qué forma? En realidad, ellos no se daban cuenta, estaban totalmente tapados por su ceguera. Jesús vino a hablarles muy en especial a los judíos, para que ellos se dieran cuenta del amor de Dios. Pero estos prefirieron andar en la oscuridad, en las tinieblas. Y Jesús se los ponía en claro. Les decía cómo ellos eran. Aquí les dice inclusive hipócritas. ¿Por qué me ponen trampas? ¿Por qué son así? Ustedes piensan hacerme frente, pero en realidad Dios está conmigo. Dios Padre me cuida. Dios no me va a abandonar, sino hasta que yo dé la última palabra que ustedes tienen que conocer. Hermanos, ¿cuántas personas hoy día, en la actualidad, nos han puesto trampas para que caigamos? ¿O hemos puesto nosotros trampas a otros para que caigan? No seamos así y tengamos cuidado con aquellos que quieren ponernos trabas
como si nosotros nos fuéramos a dejar influenciar. No nos dejemos influenciar por nadie, conocemos de Dios y a Dios hay que seguir. Las personas salen sobrando, pero siempre hay que ser astutos, no dejarnos llevar por la maldad. Así como Jesús no se dejó llevar, Él podía haberles maldecido desde ese momento a todos aquellos que se pusieron a hacerle frente, porque estos lo único que querían era que Él cayera en alguna trampa para poder llevarlo y enjuiciarlo, como lo hicieron al último, ¿verdad? Siempre anduvieron buscando gente que hablara mal de Él, pero nunca, en realidad, decían la verdad, sino solamente mentiras. Y estos, partidarios de Herodes y los fariseos, siempre andaban buscando la manera de hacerlo caer. Pero como les digo, Jesús siempre les salió enfrente. Y estos, con esas palabras que Jesús les dijo, ya no volvieron a preguntarle nada. Porque Jesús, pues den al César lo del César y lo de Dios lo que es de Él. Solamente no dejen de hacer lo uno ni lo otro. Porque los gobiernos, hoy día también, mis hermanos, tenemos que pagar nuestros impuestos. No es lícito. Esto es una realidad. Los gobiernos mantienen las ciudades a través de lo que nosotros pagamos. Si nosotros no pagamos nada, pues ¿cómo se va a mantener el gobierno? ¿Cómo se van a hacer las construcciones de las carreteras, los puentes? Y los gobiernos, ¿cómo van a mantener la seguridad entre la gente? Tiene que haber seguridad. Y es necesario que nosotros paguemos impuestos para que esto se mantenga bien formado. Por eso Jesús les dice, den al César lo que es del César, pero no se olviden de Dios, den a Dios también lo que es de Él. O sea que no dejen de dar su parte al Señor. Dios desde en aquel tiempo impuso un diezmo, no que Él lo haya impuesto, sino que Jacob, al sentirse totalmente solo, le prometió a Dios que si Él lo salvaba y le permitía llegar a su casa con su padre, le ofrecería un diezmo, el 10% de todo lo que él tenía. Y desde en aquel entonces existe el diezmo. Y hay que diezmar al Señor. Así como Él nos da al 100% a nosotros, ¿por qué se nos va a hacer malo dar el 10? No es nada. En realidad Dios nos da mucho más. Por eso es que nosotros, mis hermanos, a veces tenemos tanta dificultad para hacer pagos que no son ni tan grandes, pero se nos hacen grandes porque somos apegados a lo material. Entonces, demos a Dios lo que es de Dios y dejemos lo demás que ruede. Dios no nos va a abandonar. Hermanos, la enseñanza de Jesús nuestro Señor, todo aquello que Él les dijo a estos fariseos y a esos partidarios de Herodes, se los dijo para que ellos cayeran en la razón, que aunque eran tramposos, que aunque ellos querían que Jesús cayera en una de sus propias palabras para poderlo enjuiciar, no les fue muy fácil, porque lo que Él les decía con palabras, inclusive de las Escrituras, de lo que Dios Padre dejó escrito para ellos. Por eso, muchos de ellos llegaron a entender que Jesús venía de Dios, y aquellos que no querían entender, no entendían, no porque no quisieran, sino porque preferían que los demás grupos les quisieran y no querían escuchar de Jesús, porque al escuchar de Jesús, aquellos se les iban a ir encima. Hermanos, esto sucede también hoy en la actualidad. Por quedar bien con unas gentes, quedamos muy mal con el que sí en realidad se merece que quedemos bien, que es Dios nuestro Señor. Si quedamos mal ante Él, quedamos mal ante todo el mundo. Porque Dios, mis hermanos, nos ve todas nuestras acciones. Y si nosotros no creemos en Él y dejamos de buscarle, nos van a pasar cosas que no deseamos. Y no es porque Dios nos quiera mandar un castigo, ni nada por el estilo. Nosotros mismos nos buscamos nuestro mal cuando dejamos de buscarle a Él. Estas gentes que le trataban de hacer mal a Jesús,
Como les digo, nunca le pudieron hacer daño, porque Jesús tenía que dar su testimonio primero y luego tenía que suceder todo aquello que él mismo venía anunciando, que él iba a ser crucificado, iba a ser enjuiciado por sus propios hermanos, los judíos. Y así sucedió. Todo el tiempo, mis hermanos, cuando alguien quiere hacerle daño a una persona, tal vez se la hacen en su carne, pero su espíritu, si es buena la persona, vuela ante Dios, va hacia Él. Por eso no nos preocupemos de las persecuciones que nosotros suframos en esta vida, lo que quiera que nos esté pasando. No tengamos miedo. Dios, nuestro Padre, nos cuida, nos protege, nos guía, nos lleva por el bien, abre caminos, por muy espinosos, por muy pedregudos que estén, Él los deja limpios. No tengamos miedo. La fortaleza nos viene de Él. Jesús decía a todo aquel que le escuchaba: si ustedes me escuchan, ustedes tendrán una gloria, una vida eterna, una vida que no se terminará. Por eso, todos estos grupos que querían matarle, le tenían una envidia a Jesús, como ustedes no se pueden imaginar, hermanos. Le tenían coraje, porque un sinfín de gentes lo buscaban a Jesús. Siempre había muchas personas a su alrededor. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba con poder. Jesús enseñaba la palabra de Dios y les daba un consuelo. Les enseñaba la buena nueva. Les decía: todo aquel que me siga, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, llegará a tener una vida eterna. Esa era la buena nueva que Jesús venía enseñando a las personas. Pero como los judíos se negaban a creerlo, como los judíos no quisieron escucharle, no les importó. Ellos lo único que les importaba es que la gente que se les había volteado volviera a ellos. Eso era lo que querían. Al igual que hoy en la actualidad, vemos como muchas personas católicas se van a otros grupos, buscan de otras sectas, de otras iglesias, según ellos, que porque allí sí se encuentra Dios. Y acá con nosotros hay borrachos, hay drogadictos, hay de todo. Esa es su excusa. Y acá, en esta otra iglesia, allí sí encontraron la verdad, según ellos. Hermanos, a Dios tenemos que buscarle, tenemos que empaparnos, tenemos que llenarnos de su palabra, si no, ¿cómo le vamos a conocer? En nuestras iglesias católicas hay tanta enseñanza, pero las personas no la buscan. Buscan solamente su bien. Se encuentran en las fiestas felices, en las cantinas, en los casinos, en la pura diversión, pero de Dios se olvidan totalmente. Y entonces cuando alguien más viene y les busca, con palabras bonitas, con palabras según que ellos nunca habían llegado a escuchar, todo el tiempo. En realidad, en la iglesia nunca se nos habla mal. Todo aquel que piense lo contrario es porque se cierra, se tapa totalmente a la voluntad de Dios. Pero la enseñanza siempre la hemos tenido frente a nuestras narices. Y todo aquel que no lo cree así es porque, como les digo, quieren seguir de la misma manera, llenándose de pudredumbre en este mundo. Este mundo no nos da nada. Este mundo lo único que nos ofrece es maldad. Todo lo que nosotros tenemos, lo que poseemos, nos viene de Dios. Y si le pedimos cosas que no son agradables ante sus ojos, no nos las va a dar. Entonces, la enseñanza de hoy, mis hermanos, es para que nosotros demos al gobierno lo que es del gobierno, pero de Dios no nos olvidemos nunca. Demos también a la iglesia en la que nos congregamos, ayudemos, porque las iglesias se mantienen de lo que nosotros damos. Y aquellos que estudian para enseñarnos la palabra también necesitan. Así es que demos y no seamos apegados en lo material. Mis hermanos, ahora les invito a que hagamos una oración, pidamos a Dios que nos haga más caritativos, que nos haga mejores personas y que busquemos de Él, que no nos olvidemos de que lo tenemos a Él y Él nos ayuda en nuestras dificultades.
Y para esto, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo. Y el Salmo es el número 95. Dice así, si gustan repetir después de mí: cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos: Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Te cantamos realmente, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú mereces todas nuestras alabanzas. No hay nadie más grande que tú, Señor. Tú eres el único Dios, el que nos da la gracia de vivir, Señor, de tener fuerzas todavía en este mundo. Y es gracias a ti, Señor, que tenemos todas las cosas materiales. Todo aquello, Señor, necesario, tú nos lo provees, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, te doy gracias por todos aquellos que hoy día, Señor, escucharon de esta programación. Te doy gracias, Señor, porque sé y tengo la confianza en ti, de que tú, Señor, les vas a enseñar a través de nosotros el mensaje a seguir. Que no se olviden, Señor, de ti, que no se olviden que a través de ti encontramos todos los favores y la salvación. Por eso es que tú, Señor Jesús, hablabas de esta manera al pueblo judío, para que ellos comprendieran que estaban erróneamente siguiendo los caminos. No permitas que nosotros, Señor, nos desviemos, que nos vayamos por otros caminos que no son los tuyos. Que siempre sigamos, Señor, el camino que tú nos has enseñado, el camino, Señor, que nos lleva hasta el fin, a un fin feliz, a un fin que no se terminará, Señor, que no tendrá ese fin del cual nosotros siempre hablamos. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Espíritu Santo, fortalece a todos aquellos hermanos y hermanas en la fe, en el Espíritu, en las ganas de seguir, en la confianza a Dios, que no se pierdan en este mundo que nos traiciona a cada instante, que cuando se sientan olvidados, cuando se sientan fracasados, busquen de nuestro Dios. Y tú, Espíritu Santo, que nos envuelves en tu amor, envuélvelos también a ellos, para que las fuerzas no se les vayan y sigan adelante sin detenerse, siempre enseñando lo que es bueno. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por continuar ayudándonos en todas nuestras necesidades y en darnos la fortaleza, la sabiduría para enseñar a aquellos que siempre buscan de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos ayudando en todo lo que cada uno de nosotros necesita en este mundo. Madre Santísima, como siempre también, Mamita María, te pedimos intercedas ante Dios. Sigas intercediendo, Madre del Cielo. Sigas llevando todas nuestras peticiones ante el Señor. Especialmente en este día, Madre del Cielo, te pedimos por las guerras, para que estas guerras terminen, para que estas guerras se acaben y haya un fin a la maldad y llegue la paz del Señor a todo el mundo. Esa paz que tanta falta nos hace, Mamita María. Y te pido por los gobiernos, para que los gobiernos luchen por ello, luchen por la felicidad de los demás y no solamente por la de ellos. Gracias, Madre del Cielo, y ayúdanos también a ayudar a otros, para que todos aquellos que son caritativos no dejen de serlo, sino que sigan ayudando a aquel más necesitado. Y por todo esto, Madre del Cielo, le damos gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén. Nos despedimos con la oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos, por acompañarme hoy día en este compartimiento. Ojalá y estas palabras de hoy día nos abran la mente y el corazón, nos abran el entendimiento y realmente busquemos de Dios y no seamos tramposos con los demás. No queramos que otros caigan, porque lo que deseemos para aquellos nos puede caer a nosotros. No seamos envidiosos, sino que ayudemos más bien, seamos caritativos con los demás en sus necesidades, porque Dios nos invita a ello. Dios nos invita a que enseñemos de todo corazón y a que no nos dejemos llevar por la maldad. Si es que mi invitación de hoy día, mis hermanos, para cada uno de ustedes, que no dejemos de orar. Pidamos por el mundo entero que se está despedazando, ¿verdad? Se está llevando a cabo tantas guerras hoy en la actualidad, que necesitamos orar ante nuestro Dios para que todo esto se termine y tenga un final feliz. Pidamos pues a Dios por todo ello, oremos todos los días y pidamos a nuestra Madre Santísima a través del rezo que no nos olvide. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz domingo.